Día. Buenos días, Pedro. Muchas gracias. Siempre es un placer estar en la casa. Hoy hablaremos del cierre del tercer ciclo de negociaciones con el ELN y tenemos dos invitados. Vianney Marcela Gómez Padilla es una investigadora y politóloga experta también en estos temas y nuestro consultor internacional y experto en estrategia de conflicto y política, además autor de 40 libros, nuestro coronel Luis Alberto Villamizar. Bienvenidos a Noticias con Libertad. Buenos días, gracias. Igualmente, buenos días, Lola, muchas gracias por la invitación. Villamarín. Bueno, perdón, ¿qué dije? Villamizar, perdón. Coronel, en las negociaciones con el ELN, pues no se incluyó el cese de hostilidades. Esto quiere decir que el ELN puede continuar con las extorsiones, los secuestros, pero veamos exactamente para contextualizar el tema que dijo Pablo Beltrán. Allí en el estudio tienen estas declaraciones. Este es uno de los líderes y quien hace parte de la mesa de negociaciones con el ELN. Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron. Se aspira a que más adelante sí. ¿Sí ve que es muy preciso? ¿Qué se entiende como finanzas en este caso, digamos? O dígame usted qué son, para usted qué son finanzas del ELN. Yo entiendo que es la forma de financiación de la organización. Por ejemplo, si nosotros cobramos impuestos en las regiones, ¿esos son finanzas del ELN? ¿Se mantendrán? Sí, por ahora, sí. Esa es la palabra, por ahora. ¿Secuestros? Bueno, por lo general nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán. O sea, hay posibilidad de que haya retenciones. Ponga la cabeza a pensar, muchacho. Pero entonces cuando dice que son necesarias, ¿qué es? Por ejemplo, ¿para usted qué es necesario? No, es que nosotros no cometemos esas prácticas, doctor. Como comandante, lo que pasa es que precisamente para no cometer imprecisiones le preguntamos, para a ver si usted nos aclara y no cometer imprecisiones en lo que informamos. Sí. O sea, yo lo que le digo es, si les quedó claro eso, comuniquen eso y no hagan interpretaciones. ¿Listo? Es que no nos queda claro. Por eso queremos que usted nos aclare, comandante, cómo está el tema del secuestro en este Pero ya me escuchó. Si no son necesarias, no se harán. En caso tal de que lo hagan como entran, o sea, que han pactado, porque se va a llegar a esa mesa de verificación. Piense que no se ha pactado. ¿Sí ve que es que no me entendió? Hoy seguirán entonces con esas prácticas. Pues por favor, se dijo que se comenzó a hacer el análisis, no se concluyó, más adelante se va a seguir. Ya le he dicho 3 veces, me parece que es que no tiene más preguntas. ¿Y el reclutamiento a menores de edad, cómo no, dejemos por ahí. Muy bien, pues nos dejaron por ahí. Entonces, yo le quería preguntar a nuestros invitados qué opinan al respecto. No, pues adelante, Diana. Ay, muchas gracias, coronel. Bueno, yo pienso que estamos ante una situación en la que el Estado está haciendo una cesión paulatina y sistemática de su obligación constitucional, que es velar por la seguridad de los colombianos. Entonces, se puede cumplir el artículo 22 de la Constitución Nacional que sin hacer concesiones peligrosas en desmadre de los derechos y las libertades del grueso de los colombianos. Esto como para empezar. Siga usted, coronel. Muchas gracias, Diana. No, pues, además de lo que usted dice que es completamente válido, es que se puede decir sin ambajes que el señor Petro está violando la Constitución, está violando las leyes colombianas, está cohonestando el terrorismo y está vulnerando el Código Penal. ¿Cómo así que los bandidos, mejor dicho, terminó el bandido haciéndole preguntas a los periodistas y tildándolos de brutos? Usted no me ha entendido. Es que ya me ha preguntado 3 veces, es que le he explicado y el presidente contestando eso, además con lo que digo ahí en La Habana, que prácticamente la única solución es una constituyente. Todo a favor de los bandidos. Yo estoy de acuerdo con el coronel y diría también que lo que está haciendo en este momento el Ejecutivo es firmándole una patente de corso
no solamente al ELN, sino este es el inicio, y lo está haciendo por 6 meses muy oportunos en el que vienen unas elecciones, y en los territorios esta patente de corso va a tomar mucha fuerza, y el ELN va a sentarse más, no solamente sobre sus territorios normales, sino en todo el país, y va a incidir inclusive en la primera línea y en todo. O sea, esto es delicadísimo. Bueno, una de las cosas que sucedieron con las negociaciones de las FARC fue que el país se tragó, por decirlo de alguna manera, muchos sapos para obtener la tal paz estable y duradera que nunca llegó realmente, básicamente porque los principales actores del conflicto no estaban en verdad comprometidos con el proceso. Y en este momento, cuando yo tengo esta entrevista, pienso en el quizás, que también lo vivimos en el momento de las FARC, y veo esas respuestas ambivalentes que mencionaba realmente en ese momento el coronel, y es que de una u otra forma pues Colombia está como en esa necesidad, en ese deseo, está, perdónenme la expresión, mamado, cansado de la guerra, y por eso precisamente quiere como una paz, pero la paz no puede ser a costa de todo, de entregar los territorios, como bien está diciendo nuestra politóloga invitada del día de hoy. Entonces, ¿cuál ustedes creen que sería la salida? Porque aquí hay una violación de todo tipo, es un proceso como, yo también lo vi como para probar a ver qué opina la opinión pública y hacia dónde podemos llegar, hasta dónde podemos llegar. Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué se puede hacer para encauzar, si es viable, este proceso de paz? Pues pienso que hacer muy poco desde la óptica actual del gobierno y la situación como está, porque lo hemos repetido en varios escenarios. Es que si miramos las tres posiciones, todas son excluyentes. El país, el pueblo colombiano quiere paz, como usted lo dice, pero interpreta la paz es que los bandidos y los terroristas, los delincuentes, no hagan más daños y se sometan a la justicia. Eso es lo que interpreta el pueblo colombiano. El gobierno nacional interpreta, en cabeza del señor Petro, la paz es como la posibilidad de un premio Nobel de paz, una constituyente y la eternización de él en el poder y toda su banda que lo acompaña. Y los delincuentes del ELN y de los demás grupos, como mencionaba Diana, lo que están mirando es qué ventajas sacan y qué más consiguen. Entonces ahí todo confluye, es en el quizás del bandido Santrich, pero para el pueblo nada, para la solución nada, y seguramente eso no termina en mayor cosa y tendremos más violencia y más desorden del que ha habido. Bueno, otra cosa, Vianney, que yo sé que es un tema que usted trabaja mucho en sus investigaciones, tampoco se habló y precisamente ahí cortó la intervención, la vinculación de niños dentro de sus filas. Bueno, es que esta creo que es una oportunidad que se está generando en esas negociaciones para que aprovechen los próximos 6 meses para hacer ese reclutamiento masivo. O sea, se va a aumentar el reclutamiento masivo de niños y jóvenes menores de 18 años. Y eso, pues, es delicado. Y volviendo un poquito a la pregunta que acabaste de hacer antes, pues pienso que precisamente a raíz de eso, este es el momento oportuno para que los ciudadanos ejerzan su control, tenemos derechos y también tenemos deberes de exigirle, quienes no estemos de acuerdo, de resultados a favor de nosotros. Sería el momento preciso, por ejemplo, el próximo 20 de junio, de marchar y salir con consignas muy puntuales de que no queremos reclutamiento y que generen esa presión en esas conversaciones que tienen en La Habana. Y no solamente en eso, en todos los otros campos que están afectando a la democracia en este momento. Pero en este caso en específico, quienes se sientan más vulnerados y sientan pasos de animal grande en sus territorios son quienes tienen que salir a exigir como ciudadanos al Estado.
Esa es una alternativa. Nos han criticado mucho el tema de que nos han dicho incluso aquí en micrófonos que sí sirven, otros dicen que sí sirven, otros que es un derecho. ¿Las marchas realmente ustedes consideran que funcionan para detener este elefante grandísimo que tenemos, como dice Vianney? Pues ¿Es una mire, alternativa? pues mire, lo que en política se haga y no tenga un objetivo, y no tenga un propósito, ni tenga una valoración, una refinación y que se haga con el siguiente propósito mejorado, no va a producir mayor cosa. Infortunadamente en Colombia no hay oposición. Estoy completamente de acuerdo que hay que manifestarse, hay que hacer activismo político, pero detrás del activismo tiene que haber estrategia, tiene que haber objetivos, tiene que haber organización y es lo que no se ve, porque la mal llamada derecha en Colombia está completamente fragmentada. No hay partido político de oposición. Hay unos epicentros de clientelismo y corrupción que no conocen el plan del ELN y el gobierno que tampoco lo conoce porque los que acompañan a Petro están buscando saber cómo hacen parte de la misma robatina de siempre y de ubicarse, están permitiendo al ELN que desarrolle su plan estratégico vuelo de águila. Y si se quiere de eso le quiero preguntar. Yo sé que usted, y quiero aprovecharlo en esta entrevista, usted conoce muy bien ese plan estratégico vuelo de águila. ¿Nos puede contar algo, vuelo de águila? ¿Nos puede contar algo sobre este propósito? Eso es lo que le iba a decir para cerrar, es muy concreto, muy sencillo. Es una hoja de ruta, es un paso a paso que ha delineado el ELN no de ahora, sino desde que hicieron la famosa trilateral y la unión camilista, por allá en los años 80, lo enfocaron simple y sencillamente en que hay un paso a paso desde las regiones, y la dividen en región minera, cafetera, industrial, y trabajan con las comunidades eclesiales de base que son de la línea de la teología de la liberación. Eso es fundamental para ellos. Ahí forman unas bases revolucionarias de masas y las dividen en grupos de estudio y trabajo, y luego ya hacen parte de las comisiones de trabajo político organizativo, las milicias bolivarianas o milicias populares, mejor, que son del ELN, y de ahí pasan al grupo armado y las cuadrillas mixtas, y es una construcción de poder popular. Por eso ellos dicen, como dice este bandido el Beltrán ahí, que la financiación y que la no sé qué, pero es que lo articulan dentro de un concepto en que ellos son parte del pueblo en armas. No son, como decían las FARC, somos la vanguardia del pueblo para la revolución, no, ellos son parte del pueblo en armas. Ese es el plan vuelo de águila. Entonces, cuando dicen que va la población civil a hablar allá, no están hablando de que vayamos quienes tenemos un concepto distinto, como lo plantaba Diana. No, ellos lo que dicen es que van en la población que ellos han organizado. Que han sectorizado, por ejemplo, las negritudes, las minorías que llaman, pero pues no veo ahí en ese listado que hicieron las víctimas, por ejemplo. No, es que ellos llaman es que las víctimas son ellos. Yo creo que ahorita Diana nos explica también eso. No, las víctimas son ellos. Es que nosotros somos las víctimas, estamos en la mesa es porque somos el pueblo en armas. No podemos entregar esas armas porque son del pueblo, esa es la teoría de estos bandidos. Y si se da cuenta, todas esas negociaciones que llevan siempre han estancado cuando llegan a ese punto, porque nunca concretan qué es la población civil y si la tienen muy organizada, sobre todo con esos esquemas de las bases, las comunidades eclesiales de base. Ahí está el problema. Diana, Marcela, perdón, mira, hay una cosa importante y es que en ese afán de lograr la paz total, ¿no será que nos están poniendo en una encrucijada que divide aún más el país? ¿Me repites la última parte? ¿No será que nos están, dentro de este contexto de paz total, no será que nos están poniendo en una encrucijada que dividirá mucho más al país? ¿Cree eso? Yo creo que el país ya está dividido. Ahora lo que va a ocurrir es que quienes están más cercanos a esos grupos van a empezar a sentir aún más el dominio de ellos y menos la protección del Estado. Y ahí es cuando o se quedan callados o, como dice el coronel, salen y se manifiestan. Pero, y como dice el coronel,
si esto no tiene un propósito, si las cosas no están claras, si quienes han vivido en el pasado la guerra y saben a lo que nos estamos enfrentando, no hacen nada, pues se van a quedar callados y vamos a seguir viviendo otros 50 años bajo el yugo de la violencia de otros que no son el Estado, porque el Estado además no está cumpliendo su función. Entonces, el país está ya dividido. Lo que va a pasar es que se va a dividir aún más, desde mi punto de vista. No sé qué piensa el coronel. No, estoy de acuerdo con usted. Y no solo está dividido, está comenzado porque con esa tendencia que tenemos históricamente a que aparezca un caudillo y en cada congregación o en cada organización humana otro caudillo, entonces nos llenamos de caudillos y de presidenciables, pero objetivo cero, claridad cero y ninguna estrategia para contrarrestar al ELN. Y cuando se dice que dónde está la estrategia, entonces muy hábilmente le contestan a uno, es que usted está hablando de una estrategia militarista, cuando estamos diciendo es de desarticular un plan como el vuelo de águila que tiene aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, y hacia allá es que debe enfocarse la respuesta. Y nuestra dirigencia, Lola y Diana, es completamente, absolutamente ignorante de eso y no les interesa porque lo que vienen pensando es cómo hacen la repartida del botín. Bueno, hay otro, sí, perdóname. No, pues yo iba a enfatizar unas palabras muy certeras que también dijo el coronel, y es, en este momento no tenemos una oposición clara, no hay unos objetivos claros, no hay ningún líder que realmente encauce puntualmente. Entonces, esto genera una ola de diversidad en la que todo el mundo está inmerso, todo el mundo quiere hacer algo, pero no hay un líder, no hay nada que seguir. Entonces, claramente tenemos a un presidente que indultado, guerrillero indultado, que es el comandante en jefe en este momento de las Fuerzas Armadas, y las intenciones de él no son para nada, digamos que proteger a los ciudadanos a través de sus fuerzas militares que tienen legalmente la autoridad que le da la Constitución para ejercer el control con las armas. Entonces, si tenemos a unas personas neutralizadas, pues no hay, ni nadie se le está oponiendo, ni nadie va a hacer nada, él va a seguir. Y quién sabe por cuánto tiempo. Bueno, a nivel internacional se ve el asunto de la siguiente manera. Se dice que la cabeza del gobierno es diferente en este proceso de paz, pero el objetivo es el mismo, destacar un proceso de paz, y pues el expresidente Juan Manuel Santos obtuvo el Premio Nobel de la Paz. ¿Y será que el presidente Gustavo Petro, como dicen internacionalmente, va detrás de lo mismo? Pues claro, Lola, claro que va detrás de lo mismo, porque es que él quiere utilizarlo de la siguiente manera. Él quiere conseguir el Premio Nobel de Paz antes de los 4 años, y por eso habla de paz total. Así no haga nada, pero ya tiene un conciliábulo que se lo reconoce. Con ese periodo convoca una constituyente que le dé, alargue al periodo a 6 años y que le dé también la posibilidad de reelección. Y entonces, claro, su programa de paz está funcionando, hay que reelegirlo, o sea, la misma trapisonda de Santos, para completar los 12 y montar el socialismo del siglo XXI como siempre ha querido. Eso es completamente evidente y sería ser uno muy ingenuo pensar que es de otra manera. Yo estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. Bueno, sobre todo hacer un cuestionamiento. ¿Qué significa un Premio Nobel de Paz? Que fue entregado a un presidente de Estados Unidos que prometió sacar a los militares de Afganistán y nunca lo sacó. Y a un presidente aquí en Colombia que después en la península escandinava se dieron cuenta que habían intríngulis por ahí debajo de la mesa en temas petroleros con las empresas escandinavas. Entonces, realmente, ¿cuál es el significado para un colombiano hoy en día de un Premio Nobel de Paz? Bueno, algo reconozcamosle a Santos que sí bajaron las cifras en materia de
de violencia y que los mismos hospitales reportaron menos casos por violencia en sus hospitales. Digamos, listo, aceptamos eso, pero hoy en día, ¿qué cifras va a mostrar este señor? Totalmente opuestas, porque todo está subiendo, en todo, en secuestro, en violencia, en todo. Entonces, ¿qué representa eso para un colombiano en realidad? Un premio Nobel de Paz. Bueno, aquí estamos viendo un tema donde nos dice que el fin justifica los medios, es lo que nos están mostrando. Estamos arrollados con un montón de información, terminan los diálogos, se sabe del suicidio, entre comillas, porque eso es una investigación que sigue en proceso, se liberan los niños y entonces el proceso de paz o el acuerdo de La Habana queda en veremos. Pero yo no quiero dejar ir al coronel sin que tratemos un tema muy importante que está sucediendo también en este momento en Latinoamérica, y es la visita, coronel Villamarín, de Ebrahim Racine a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. ¿Cómo lee esta gira por Latinoamérica? ¿Qué repercusiones puede tener para el continente latino? Pues mire, Lola, eso sí que es cierto que es otra pata que le nace al cojo, porque resulta que China tiene su proyecto de expansión geoestratégica, geopolítica, geoeconómica sobre Latinoamérica, como la tiene sobre el resto del mundo, ¿no? Con el collar de la seda, con el collar de perlas y la ruta de la seda. Y nuestra dirigencia, muy dada a la corrupción, le está haciendo el juego a China, que lo tiene ya demostrado en varias partes del mundo, que es hacer negocios y luego manejarlos por medio de la corrupción y terminar hipotecando el país. Y para allá vamos con todos estos corruptos que tenemos en Colombia. Resulta que China es muy hábil, aprovechando la guerra de Ucrania y la cercanía que tiene Rusia con Irán, pues se ha convertido como en el hermano mayor de ellos dos y está promoviendo una agenda para desestabilizar la relación cada vez más compleja que tiene Estados Unidos con su patio trasero. Entonces esta visita que le hace este señor de Irán, que es un país que promueve el terrorismo, que viola los derechos humanos dentro de su Estado, que tiene una teocracia chiita gobernando medio mundo musulmán y que está promoviendo una confrontación directa contra Estados Unidos en el mundo, además de que tiene ya fábrica de armas y está propia de todo tipo de armas, más la tendencia a las armas nucleares, y viene a abrir espacio en Latinoamérica como un puntal de Hezbollah. Pues esto es como echarle más cebo al candil. Sí, es una situación bastante compleja, que hay que prestarle atención a lo que está pasando allí en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, con esta visita supuestamente comercial, supuestamente de lazos comerciales que uno realmente pues le genera muchas dudas. Bueno, no sé si en el máster tengan alguna pregunta. Bueno, mi pregunta sería para el coronel. Coronel, buenos días. Buenos días, señor. Ha dicho el comandante del ejército que mientras no se dé la orden, no se suspenderán las operaciones contra el ELN. Dice, operaciones contra el ELN no se suspenden hasta que haya orden presidencial. En un documento, el comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, dio a conocer que hay 11 órdenes que tan pronto se den, se entrará a cumplir. Esto indicaría que ese cese al fuego es una mentira. ¿Qué opina, coronel? Es que como dijo Diana ahora, lo que no es claro, no es claro. Así de sencillo, sí. Lo que no tiene claridad no llega a ninguna parte. Y si las fuerzas militares no pueden bombardear los campamentos de los terroristas, entonces ¿para qué les dicen eso? Si en el pacto ese que firmaron allá en Cuba la semana pasada dicen que hay un cese al fuego, pero que pueden seguir secuestrando y hostigando a la población, y como dijo el terrorista Beltrán, el financiamiento, o sea, es un engaño consentido y es poner a los soldados en una divergencia cuando se está violando lo más elemental de las normas militares, que las órdenes deben ser claras, precisas
lógicas, concisas y oportunas. Eso lo aprende todo militar desde el primer día que entra a la escuela de formación. Entonces, si a una tropa no se le da una misión, una orden clara, concisa, lógica, precisa y oportuna, pues lo que se va a presentar es a dicotomías, y el mismo gobierno va a tener ese argumento de que es que ataque pero no ataque, o sea, volver al mismo cuento de Santos. Estamos pero no estamos, yo tengo la llave de la paz, yo voy a hacer. Y Petro, como tiene mentalidad bandolera y no ha olvidado sus orígenes, porque en el discurso lo vimos, lo que está es legitimándolos y utilizando las fuerzas militares para lavar su imagen y para decir que él tiene el poder. Yo complementaría y diría que si lo que pasa es que Petro está acostumbrado a dar la orden a través de Twitter.